Buenos días, leones y leonas. Vamos a empezar resolviendo el reto que dejamos en el anterior vídeo y que realmente nos ha dado algún problemilla. Vamos primero a repasar qué es lo que nos ofrece esta figura. En primer lugar, tenemos que completar, decimos siempre, el resto de datos que en principio nos faltan. Aquí el único dato que no nos da el problema es este. Esto es un rectángulo. Y si este lado de aquí mide 5, este también mide 5 centímetros. Y el siguiente dato que nos falta es esta semicircunferencia, cuando hablemos del perímetro, o el semicírculo cuando hablemos del área. Pero ya tenemos todo. Otro dato que podemos interpretar que nos falta es este de aquí, pero realmente lo tenemos. No nos hace falta calcular teoremas de Pitágoras ni nada de esto. Fijaros, aquí tenemos un triángulo rectángulo y se ve perfectamente. Bueno, pediros disculpas porque sí que es verdad que en el anterior vídeo esto parecía un 0,5, un 0,6. Algunos habéis puesto 6,6, otros 6,5. Realmente es 6 centímetros. Bueno, ¿cuál sería la base de este triángulo cuando vayamos a calcular el área? Porque para el perímetro no hace falta. La base es esta. Esta es la base. ¿Y dónde la tenemos? Aquí. No la tenemos explícitamente, pero sí que la tenemos aquí. Esto es un cuadrado. Es un cuadrado que tiene base 10 y la altura también es 10. La altura es esta. Estamos hablando de un paralelogramo. Y si es un paralelogramo, este lado es paralelo a este y estamos hablando de un cuadrado también. Luego, no hay ninguna duda. Esto mide 10, de aquí a aquí mide 10, igual que de aquí a aquí. Si no, estaríamos hablando también que nos falta este dato. Y este dato que es el diámetro de este círculo lo tenemos también aquí. Este 10 nos dice muchas cosas, al igual que este. Este nos está diciendo que la base es 10 centímetros. Luego, con la duda que ha habido de la altura de este triángulo, yo puedo entender que alguien ponga 6,5 por la C. Puedo entender que alguien ponga 6,6, pero es que algunos de vosotros habéis puesto que este lado de aquí mide 65. Pero ¿cómo va a medir 65, aunque no se vea? Y os vuelvo a pedir perdón, pero ¿cómo vas a medir 65 si la base, que es casi el doble, mide 10 centímetros? Y este lado de aquí, que se llama hipotenusa, ya lo veréis en un futuro, mide 12 centímetros. ¿Cómo va a medir estos 65? O sea, nos iríamos fuera de la mesa. ¿Vale? Entonces, podemos entender que es 6,6, 6,5. No pasa nada, pero 65 es un error gordo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar. Decíamos siempre que nos marcábamos un punto a partir del cual empezar a contar el perímetro, ¿de acuerdo? Entonces, ponemos que el perímetro es igual a la suma de todos los lados que componen la figura o el polígono del que estemos hablando. Bueno, pues empezaríamos con 6 más, anda, y aquí tenemos ya una semicircunferencia, y marco lo de semicircunferencia porque muchos de vosotros habéis hecho la fórmula, al igual que cuando habéis calculado el área, y no habéis dividido entre 2. Es que si yo no divido entre 2, estoy calculando también la otra semicircunferencia, solo quiero la mitad. Bueno, y decíamos, ¿cómo se calcula la longitud de una circunferencia? Pi por d. ¿De acuerdo? Pero en este caso es pi por d partido de 2. ¿De acuerdo? ¿Cuánto es pi? 3,14. ¿Cuánto es el diámetro? El diámetro de aquí a aquí no lo tengo. Pero si no lo tengo de aquí a aquí, por algún lado tiene que aparecer, porque los profes ya han pensado en eso. Pues lo tenemos aquí. 10 centímetros. Pi por 10 partido entre 2. Y si nos vamos a esto, pi por 10 es 31,4 y si dividimos entre 2, 15,7 centímetros. Bueno, pues se lo añadimos, 15,7 más 10 más 5 más 10 más 5 y finalmente más 12. Si hacemos esta suma, nos dará lo que os ha dado
a casi todos. Obviamente, quien ha colocado aquí 6,5 o 6,6 o 65, pues le da otra cosa, ¿vale? Pero si habéis hecho este desarrollo, si habéis dividido entre 2 la longitud, lo tenéis bien. Y bueno, y vamos un poquito ahora a calcular el área total de esta figura, que es igual a la suma de las áreas que lo forman. Entonces, en ese caso, A1, base por altura dividido entre 2. ¿Cuál es la base? 10. ¿Cuál es la altura? 6 centímetros y dividido entre 2. Y cuando calculemos esto, nos damos cuenta, 60 dividido entre 2, 30 centímetros cuadrados, porque estamos hablando de área. A2, pues estamos hablando de un semicírculo. Si habláramos del círculo entero, estaríamos diciendo pi por r al cuadrado. Pero tenemos que dividir entre 2 porque solamente quiero la mitad. ¿Vale? ¿Cuántos pi? 314. ¿Cuál es el radio? Pues el radio es una línea recta que une el centro del círculo con cualquier parte de la longitud de la circunferencia. Luego, si el diámetro mide 10, la mitad del diámetro es el radio. ¿Cuál es la mitad de 10? 5. Pues por 5 al cuadrado. Y como decíamos, lo divido entre 2. Y esto es igual a 3,14 por 25 y dividido entre 2. Y si hacemos este cálculo correctamente, nos va a dar 39,25 centímetros cuadrados. Muy bien. A3 es un cuadrado. La fórmula para calcular el área de un cuadrado era lado por lado, lo que es lo mismo, lado al cuadrado. 10 por 10, 100 centímetros cuadrados. Y ya solamente nos falta calcular el área 4. Es un rectángulo de base 5 y altura 10. Base por altura, que es igual a 5 por 10, 50 centímetros cuadrados. Luego el área total, si nos ponemos a sumar 30 más 39,25 más 100 más 50, nos da un área total de 219,25 centímetros cuadrados. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta en esta figura? ¿Dónde nos hemos equivocado? Mirad, muchos de vosotros, como decíamos, no habéis dividido entre 2. Luego esta parte de aquí, en el área, la habéis contado 2 veces. Claro, la habéis contado cuando habéis hecho el área del círculo y la habéis hecho cuando habéis hecho el área del cuadrado. Luego hay que dividir entre 2. Aquí nos hemos equivocado. ¿Y dónde nos hemos equivocado también? Bueno, aparte del error del que asumo culpa, de que aquí hemos puesto algo que no procedía. Hemos puesto 6,5, que no pasa ni media. A ver, os da diferente, pero bueno, puedo entender que hayáis puesto 6,5, 6,6, pero nunca algo 65. Tenemos que pensar y entusiasmar. Nos entrena muy bien para eso. Pensar primero el resultado es lógico. Es lógico que esto mida 6 veces más que la base, que es que lo dobla. No. Y aquí os habéis equivocado muchos no habéis interpretado que esto mide 10. ¿Qué es la base de un triángulo? La base de un triángulo, la base de cualquier figura, es la línea que sujeta ese polígono. En este caso, este triángulo se apoya sobre este lado de aquí. Ese es 10. La altura es el punto. Es la línea recta que une el punto más elevado de este triángulo con el suelo. En este caso no hay duda porque es una línea recta. Y esta es su base. Pero el 12, este 12, no lo tenemos que tener en cuenta para nada a la hora de calcular el área, solamente el perímetro. Entonces, la base, ¿cuál es? 10. ¿Cuál es la altura? 6. Entonces, esto lo tenéis que repasar. Y el que se haya equivocado aquí a la hora de poner base por altura 10 por 6, se tendrá que ver los primeros vídeos. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, pues esto lo dejamos.
y pasamos con esta maravilla que os voy a explicar. ¿Por qué os explico esto? Vamos a hacer un repaso muy rápido de estas figuras, porque son las que nos van a entrar en los siguientes retos. Vamos a llamarlos retos pata negra, como vosotros. Bueno, fórmula para un triángulo. Base por altura partido entre 2. Esta es la base y la altura no es esta. Esta no es la altura, esto es un lado del triángulo. Decíamos que la altura es una línea recta que une la parte más alta de la figura con la base. Esa sería la altura. Base por altura partido entre 2. De un rectángulo, base por altura. De un cuadrado, igual, base por altura, o lo que es lo mismo, lado al cuadrado, lado por lado. De un romboide, igual, base por altura. ¿Por qué decíamos base? Porque si yo le corto este trozo y se lo coloco aquí, ¿veis? Nos sale un rectángulo. De un rombo teníamos aquí una diagonal mayor, una diagonal menor, y decíamos que la fórmula era también diagonal mayor por diagonal menor dividido entre 2. ¿Por qué dividíamos entre 2? Porque nos salían 2 rombos, y ya no sigo, ¿vale? Con estos trocitos que quitábamos nos salían 2 rombos. Y ahora vamos aquí, fijaros, estos son polígonos regulares, en este caso de 8 lados, de 5, de 6, hay de 7, hay de 9, nos vamos a fijar en estos. ¿De qué están compuestos estas figuras? De triángulos. ¿Vale? Fijaros, lo primero que hacemos es encontrar el centro de la figura y luego vemos que el octógono, ¿cuántos triángulos exactamente iguales nos saldrán en un octógono? 8. En un pentágono, 5. A ver, estos están hechos a mano alzada, pero salen perfectos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué datos necesitamos para calcular el área, por ejemplo, de este hexágono? Vamos a ponernos que este hexágono de lado, son 6 lados, y vamos a pensar que mide 8 centímetros. Si yo quiero calcular el perímetro, ya lo tenemos. ¿Cuántos lados tiene un hexágono? 6. ¿Cuántos mide cada lado? 8. 8 por 6, 48. O 8 de este y 8 y 8 y 8 y 8 y 8. 8, 6 veces serían 48 centímetros. ¿Pero qué ocurre si yo quiero calcular el área de esta figura? Bueno, pues tendré que calcular, podríamos decir que esto es figura 1, figura 2, figura 3, figura 4, figura 5 y figura 6. O decir que el área de un polígono de este estilo es el área de este triángulo. ¿Cuál era el área de un triángulo? Base por altura dividido entre 2. ¿Vale? Pero ¿cuál es la altura? Bueno, pues este es un dato que nos tienen que dar siempre que hagamos una figura de este estilo, nos tiene que dar lo que mide esta altura de aquí, que tiene un nombre especial que se llama apotema, ¿vale? La apotema es la altura del triángulo, de los triángulos que componen, en este caso, un hexágono, un pentágono, un octógono. Por ejemplo, esto es la apotema, esto es la apotema, esto es la apotema, la apotema, la apotema. Algunos dirán, ya Alfredo, pero es que la altura es esta. No, no, no. La base es siempre el lado del triángulo. Esto sería la base de este triángulo, esta sería la base de este triángulo, esta sería la base de este triángulo. Y la apotema es la que acabo de señalar. Bueno, pues sería base por apotema partido entre 2. Esta es la fórmula. A medias, a medias. Si hago yo esta fórmula, estaría calculando el área de un triángulo. ¿Pero cuántos triángulos tenemos aquí? Este es el 1, tengo aquí triángulo 2, triángulo 3, triángulo 4, triángulo 5 y triángulo 6. Luego, la fórmula completa sería multiplicado por el número de lados. ¿Cuántos lados hay aquí? 6.
Luego, esta sería la fórmula. Base por apotema dividido entre 2 multiplicado por el número de lados por el número de triángulos. Si hay 6 triángulos, pues el área la tengo que multiplicar por 6. Luego, en este caso, el área de este hexágono sería base, que es 8, apotema, que no lo hemos dicho, vamos a considerar que este apotema mide 7 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces sería 8 por 7 partido entre 2 multiplicado por el número de lados. O lo que es lo mismo. 8 por 7, 56. 56 dividido entre 2, 28. Y 28 por 6. Luego el área sería igual 48, 6 por 2, 12 y 4, 168, si no me he equivocado, vigilarme y atarme en corto, 168 centímetros cuadrados. ¿Está entendido? En el caso del octógono sería base, vamos a pensar que mide 8 por apotema dividido entre 2 multiplicado por el número de lados, que es 8. En el caso del pentágono, base por altura dividido entre 2 multiplicado por el número de lados, que es el pentágono. ¿Por qué os explico todo esto? Para daros la bienvenida al reto que tenéis que hacer el lunes. Voy a acercar un poquito más para que lo veáis. ¿De qué está compuesto esta figura cuando la analicéis? Pues tiene varias partes. A ver, como os digo, esto es pata negra, vamos a determinar primero a esta parte del pentágono, va a ser la primera área. Este triángulo de aquí, segunda. Esta figura que es como una L invertida, tercera. Y el semi, cuarto. Luego lo podemos hacer igual. Cuando vayamos a calcular el perímetro, tendremos que tendremos que hacer las partes que lo constituyen, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué datos tenemos aquí? Primero, para calcular el perímetro tendremos que partir desde aquí para allá, ¿de acuerdo? Empezaremos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, ¿qué datos nos faltan? Pues mira, nos falta este lado lo tenemos, este lado lo tenemos. A ver, una ayuda, cuando hagamos el área de esta parte del polígono número 2, que es un triángulo, ¿cuál será la base? ¿La base va a ser esta? Pues podría ser la base, pero entonces necesitaríamos la línea que mide el punto más alto del triángulo con la base. Y no lo tenemos. Luego vamos a pensar que sí que tenemos esta parte de aquí y esta. Esto mide 3. ¿Cuánto medirá la altura? Hombre, pues si es un pentágono y es un pentágono regular y uno de sus lados mide 6, ¿cuánto medirá desde aquí hasta aquí? ¿Cuánto medirá de aquí a aquí? Y de aquí a aquí, que supongo que es otro dato que necesito. Y de aquí a aquí. ¿Vale? ¿Qué más datos necesito? Este no os lo he dado y os lo voy a dar ahora mismo. Pues mirad, este lado de aquí mide 3 centímetros, este lado de aquí mide 1,5 centímetros y este lado desde aquí hasta aquí 1,5 centímetros. Ya con esto podéis calcularlo todo. Obviamente, primero tengo que saber que de aquí, cuánto mide de aquí a aquí. Esto no lo sabemos. Tampoco sé lo que mide de aquí a aquí. Bueno, pues lo tendré que calcular, pero con los datos que tenemos ya lo sabéis. Vale. ¿De acuerdo? Ya sabéis, primero perímetro, empezando desde aquí. Y lo primero que yo haría sería calcular qué datos, cuánto me mide de aquí a aquí, y lo pongo, cuánto me mide de aquí a aquí, y lo pongo, cuánto mide de aquí a aquí, y lo pongo, y de aquí a aquí. Y luego empezar perímetro desde aquí y área. Área total es igual a la suma de las áreas que lo forman. Área de 1, fórmula. Área de 2, fórmula. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, pues aquí tenéis el reto pata negra. Enhorabuena a todos los que habéis solamente intentado. Con intentarlo ya estáis aprendiendo, de verdad. Solamente los que habéis intentado los anteriores retos, genial, ya tenéis un positivo como una catedral. Y si encima lo tenéis bien, pues de verdad, un 10 para vosotros. Estos retos ya son obligatorios. ¿Por qué? Pues porque no os mandamos ninguna tarea más. Entonces, esta es la tarea de matemáticas para el lunes. Y el lunes por la tarde, por la noche, ya colgaremos la respuesta
todas las respuestas que se presenten después de las 8 de la noche no son válidas, ¿de acuerdo? Hay que presentar la respuesta antes de las 8 de la noche, antes de las 20 horas. Ahí tienen que estar todos los resultados, ¿de acuerdo? Mandáis un mensaje al profe diciendo, profe, perímetro tanto, área tanto. Y el lunes por la noche os damos la respuesta con el vídeo solucionando esta figura y con el reto del martes, que actuaremos de la misma forma, ¿de acuerdo? Así es que bueno, chicos y chicas, un abrazo, lo estáis haciendo genial y venga, a ver si podéis que esté más complicado. Y ojito con el del martes, que se va a poner la carne de gallina cuando lo veáis. Adiós.